les bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a toda la iglesia evangélica, profética, Peniel, filial Providencia. Dios te bendiga, amado pueblo. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día, sábado. Este día en la cual, pues gracias al Señor, el día de ayer para amanecer hoy, estuvimos en clamor, estuvimos en vigilia. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Un placer, un gusto el poder saludarte en esta hora. Es una gran bendición que el Señor nos permite. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí en casita, los amigos, las amigas. Dios le bendiga. Recordemos, amado pueblo, que venimos con un tema conocido desde el día de ayer. El tema es dando un vistazo a los hombres en el Antiguo Testamento y sus errores o sus pecados con sus hijos. Repitiendo, dando un vistazo a los hombres en el Antiguo Testamento y sus pecados con sus hijos. Ese es el tema general que traemos, amada iglesia, y en esta oportunidad, este día sábado, vamos a concluir este tema hablando sobre los padres. Así que, amada iglesia, con la ayuda de nuestro Señor, por supuesto, y Salvador Jesucristo, vamos a iniciar creyéndole a Dios que Él es poderoso para obrar en nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor hoy y siempre. Bendito sea Jehová. Dios bendiga también a toda la amada iglesia que hemos estado en todos estos 3 meses en la búsqueda de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Jehová. Así que, amado pueblo, ya mencionamos el tema y vamos a ir a la cita bíblica para entrar nuevamente a este final de este tema en Romanos capítulo 15, versículo 4. Ese es el que vamos a leer, y lo vamos a leer, pueblo del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor a la letra. Romanos capítulo 15, versículo 4. No olvide, vamos a ver ciertamente el punto 3. Ya vimos el 1, el 2, y en esta ocasión vamos a ver el punto 3. Para hacer memoria, amada iglesia, en el punto 1 hicimos referencia al pecado de Noé. Eso solamente para hacer memoria. Y en el punto 2 hicimos referencia al pecado como padre de Isaac para con sus hijos. Y en esta oportunidad que vamos al tercero, pues ya vamos a entrar. Pero antes vamos a leer, pueblo del Señor, Romanos 15, 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la porción bíblica, Romanos 15, 4, amada iglesia, que el Señor nos permite en esta oportunidad poder leer. Y como ya le mencioné, vamos entonces al punto 3. Hoy vamos a ver un tercer padre que pecó contra sus hijos. Y estos ejemplos bíblicos, amada iglesia, que estamos viendo, la intención, como lo he dicho en algunos mensajes atrás, es que usted y yo, al ver estos momentos, voy a decir, de oscuridad, de tiniebla en la vida de estos hombres de Dios que le sirvieron y fueron instrumentos en la mano de Dios, como Noé, como Isaac, pero que en medio de todo Dios no oculta el pecado de ellos. Dios no oculta lo malo que ellos hicieron, y Dios no lo oculta, sino que ha quedado plasmado en la palabra de Dios para que usted y yo aprendamos, para que usted y yo no vayamos, amada iglesia, a caer en la misma situación en que ellos cayeron. Dios no quiere eso, y por eso lo estamos tocando en esta oportunidad, y espero en el Señor que vayamos siendo ministrados, instruidos, capacitados por el poder del Espíritu Santo,
Sea bendito el Señor y sea Él, amada iglesia, que trabaje Dios a través de su Santo Espíritu en el corazón y la mente de cada uno de los que hoy estamos fungiendo nuestro papel como padres, o aquellos jóvenes adultos que están a escasos años de ser padres también. La palabra de Dios a tiempo viene, y también para aquellos que probablemente ya salimos de esa tarea, también es necesario recordar, porque siempre van a haber vidas delante de nosotros, el cual en algún momento de nuestra vida van a pedir un consejo. Y qué mejor consejo que el consejo de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amada iglesia, vamos entonces a ver el tercer hombre de Dios que pecó contra sus hijos. El tercer hombre de Dios que pecó contra sus hijos. Y en este caso, amada iglesia, vamos a hablar de Elí. Elí, el sacerdote. Usted y yo hemos oído de esta historia de Elí, sus dos hijos, y de cómo en el entonces tiempo de Elí, el arca del pacto fue robada por los filisteos. En este mismo entonces, las cosas espirituales de Dios en este tiempo no andaban bien en la nación, en el pueblo de Israel. Y esto nos da un gran ejemplo a usted y a mí de cómo una persona puede afectar su hogar y puede afectar también una nación. Porque aquí vemos, amada iglesia, la poca responsabilidad del sacerdote Elí para con sus hijos. Y a esto le llamamos el pecado de Elí hacia sus hijos. Y me refiero en esta oportunidad, amada iglesia, a no usar la autoridad. Oiga, Dios cuando nos da un privilegio, Dios cuando nos da el título de hijos de Dios, usted y yo ya no podemos caminar como el mundo camina, como las multitudes caminan. Ya nuestra vida como hijos de Dios debemos de caminar en otro estilo de vida, no porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor lo plasma. Y cada uno de los seres humanos, desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo o tenemos conocimiento de la palabra, usted y yo no estamos siguiendo al hombre, sino que estamos siguiendo la instrucción de la palabra de Dios, que muchas veces a través de un hombre que Dios ha llamado al pastorado, que Dios ha llamado como evangelista, o Dios ha llamado en el ministerio profético, nos pueden dar una palabra de la Biblia, una palabra de Dios. Y es eso lo que tú y yo debemos de encaminarnos en el diario vivir de nuestra vida, para que en esta vida usted y yo tengamos luz en nuestro camino. En un mundo de oscuridad, en un mundo lleno de pecado, hay una luz que brilla y es la palabra de Dios. Y este es el consejo que en esta oportunidad estamos poniendo, amada iglesia. Pero en el caso viendo de Elí, el sumo sacerdote de aquel entonces, parece ser de que la lámpara de la palabra de Dios, del conocimiento, de la presencia del Espíritu Santo, se fue apagando o se fue apartando a causa del pecado. No olvidemos, amada iglesia, que la oscuridad, el pecado, la tiniebla va a venir a opacar nuestro razonamiento espiritual, va a venir a matarnos espiritualmente y nos volvemos carnales. Y muchas veces podemos tener conocimiento de la palabra, pero si nos descuidamos espiritualmente, dejamos nuestra oración, dejamos nuestra vigilia, dejamos nuestro ayuno, dejamos la lectura de la palabra, dejamos nuestra reunión de nuestro hogar, eso va a traer muerte espiritual a nuestras vidas. Y las cosas espirituales no las vamos a entender, no las vamos a razonar de la manera que Dios quiere. Por eso es necesario, amada iglesia, que nos demos cuenta que el pecado en la vida de Elí destruyó la vida de sus hijos. Y seguramente él, en el caminar de su vida como sacerdote, y se fue descuidando de su vida espiritual, llevó a un caos a la vida de sus hijos. Hoy usted y yo lo vemos para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Vemos entonces, pues, amados,
el tercer pecado de un padre, en este caso Elí. ¿Y cuál fue el pecado de Elí? Puede ser una buena pregunta. El pecado de Elí fue que no usó Elí la autoridad que Dios le había dado. Acordémonos, amada iglesia, que todo aquel o aquella hermano o hermana que Dios levanta, que Dios le provee un privilegio, le está dando una autoridad, por supuesto. Es una autoridad delegada. También este hermano o hermana está sujeta o sujeto a otra autoridad y debe de respetarla. Por supuesto, la autoridad de Dios. En este caso, Elí tenía la autoridad de Dios, a la cual tenía que respetar, y bajo la autoridad de él, como Elí, el sumo sacerdote, y como padre, tenía sus hijos, y estos hijos tenían que haber aprendido a respetar la autoridad de su padre, que era es una autoridad, la autoridad de padre, amada iglesia, es una autoridad delegada por Dios. Cuando hay alguien, hermano o hermana, que no respeta las autoridades superiores o delegadas de Dios sobre él o sobre ella, este hermanito, esta hermanita, tarde o temprano van a fracasar. Y eso, amada iglesia, es lo que sucedió con los hijos de Elí. El problema con los hijos de Elí es que Elí como sacerdote no les enseñó a sus hijos que tenían que respetarlo a él como autoridad de Dios. No solamente como autoridad de padre en el hogar, sino autoridad de Dios en el templo. Ellos no lo aprendieron, ellos no lo digirieron. Y entonces usted conoce la historia, los hijos hicieron como ellos quisieron y no respetaron ni a Dios, no respetaron a la autoridad delegada, el sumo sacerdote, y no respetaron la autoridad delegada, su padre. Entonces, usted conoce la historia, le vino el fruto de su desobediencia. Por eso, querido hermanito y hermanita, si tú estás dentro de una directiva, estás dentro de un grupo, date cuenta quiénes son tus autoridades delegadas, las autoridades superiores que tienes. Y a estas autoridades superiores, usted y yo tenemos que estar sujetos. Si no nos sujetamos y hacemos nosotros como nosotros pensamos, tomamos nosotros solitos decisiones, las tomamos solos sin consultar antes de tomarla a nuestra autoridad delegada. Si yo actúo de esa manera, amada iglesia, me va a venir fracaso. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo autoridad delegada. Te lo voy a describir. Está el Señor primero. Es la autoridad sobre toda autoridad. Pero después de el Señor, el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, está la autoridad de mi pastor general. Yo, en el mover dentro del privilegio que Dios me ha dado, yo tengo que estar sujeto primero a Dios y sujeto a mi pastor general. Yo no puedo tomar decisiones que yo creo que no debo de tomarlas yo solo. Yo tengo que consultar con él. No puedo tomarlas yo solo. Alguien puede decir, ¿cómo no, pastor? ¿Usted las puede tomar solo? Sí, puedo tomarlas yo solo. Pero también viene a mi mente aquel texto bíblico que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si yo tomo decisiones sobre algo donde yo tengo que pensar, meditar, y en la medida espiritual en que esté con Dios, me voy a dar cuenta que esa decisión de algo que hay que hacer, tengo que consultarlo con mi pastor general. Y él me va a decir si sí o no. No puedo yo solito tomar la decisión y después decirle, mire pastor, yo hice esto. No es así, amada iglesia. La decisión primero es tomarla con la autoridad superior. No es que después le voy a informar a mi autoridad superior, porque si yo lo hago después, yo tomé solito la decisión sin consultar antes con él o con ella, porque puede ser una persona femenina también, mi autoridad superior que Dios me ha puesto. No podemos tomar decisiones, amados, en todo trabajo, en toda acción dentro de la obra de algo que se hace. No podemos después decir, se dice antes, se consulta antes para hacerlo. Y en este caso estamos viendo a Elí, que había sido delegado como autoridad del templo, había sido delegado como cabeza de hogar.
Y estos dos papeles Elí no los sacó. La autoridad, amada iglesia, que le había sido delegada, no la ejerció, no la usó. Y tú y yo, amada iglesia, también Dios que nos ha dado una autoridad, tenemos que usarla, por supuesto, prudentemente y dentro de los parámetros bíblicos, no carnales, sino bíblicos. Entonces, en este caso, Elí no usó la autoridad que Dios le había dado. Y esto, amada iglesia, afectó, y eso iba a afectar tarde o temprano la vida de los hijos de Elí, y los afectó. Usted sabe que murieron los dos hijos, pero cuánta cosa mala hicieron los hijos a causa de su padre que no ejerció su autoridad. Bendito sea el Señor. Ellos hicieron como quisieron. Entonces, tú y yo, amada iglesia, saquemos enseñanza, los que somos líderes, no tomemos decisiones solos. Aunque digamos, ay, después le voy a decir a mi autoridad superior. No, querido hermano. Tenemos que primero decirle a nuestra autoridad superior. No podemos tomar la decisión primero y después decir, eso es incorrecto, eso siempre nos va a llevar al fracaso. Aquí vemos, amada iglesia, entonces, en este ejemplo, a unos hijos que fracasaron a causa de que Elí, el sumo sacerdote y padre de estos jóvenes, no ejerció la autoridad delegada por Dios. Y esto llevó a Elí, el padre de estos jóvenes, a pecar contra sus hijos. Quiero que leamos, amada iglesia, en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12 y 13. Y dice, el 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Aquí está hablando el Señor. Versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oiga, él no los ha estorbado. Nosotros, amada iglesia, que somos autoridad, también hemos sido puestos por Dios en nuestro privilegio para que estorbemos a otros, pero estorbar en el sentido de que van mal con el Señor. No estoy hablando en el sentido de estorbarlos porque van sirviendo mejor que yo. No, están pecando a Dios. En ese sentido está hablando la porción bíblica, estorbar a aquel que va en picada, aquel que se va a destruir, aquel que va a fracasar por la actitud contraria a la palabra de Dios que lleva. Porque el otro caso, amada iglesia, puede ser alguien que esté brillando, que las virtudes de Dios estén brillando en él o en ella, la gracia de Dios esté derramando poderosamente y Dios esté usando a esa persona yo no la voy a estorbar. Al contrario, la voy a aconsejar para que no se vaya a inflar en un momento dado. Puedo aconsejarla, pero no la voy a estorbar para decir voy a apartarlo o voy a apartarla porque me va a quitar a mí o mi privilegio. No, querido hermano, acuérdese, querido pueblo de Dios, que los privilegios el Señor los da y a cada uno le da. Será que en la medida que cada uno de nosotros nos sometamos como debemos de hacerlo y depender de Él en totalidad, a cada quien Dios nos ha puesto, dice la Biblia en Corintios, como parte de un cuerpo, ojos, orejas, dedos, brazos, todos. Así como el cuerpo tiene una función, así todos los que estamos sirviendo dentro de la obra de Dios en términos mundiales o de este país o de iglesia, todos tenemos una función y Dios no te va a quitar por poner a otro. Al contrario, siempre Dios va a poner a alguien para complementar y que su obra brille y sea glorificada en esta tierra. Así que, amada iglesia, pero en este caso, Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Elí no estorbó la desobediencia de sus hijos. Elí no estorbó que los hijos no estaban respetando la autoridad delegada. Y eso, amada iglesia, el que Elí no los estorbara, llevó a estos jóvenes a la muerte. En alguna manera podemos decir que Elí tuvo que ver, tuvo culpa porque no les estorbó. Eso no lo está diciendo allí, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Espero que lo haya leído. Y él, dice la Biblia, no los estorbó.
Usted y yo, querido padre de familia, no podemos consentir el pecado. No podemos usted y yo, porque vemos otros hijos de otros hermanos que ellos lo hacen y no le dicen nada a nadie. No por eso tú, querido padre o madre, le vamos a permitir al hijo o a la hija que haga también lo que el otro o la otra hace en otro hogar, en otra familia o dentro de la misma obra. Solo porque el otro no le dice nada, yo tampoco, como padre o madre, no le voy a decir nada a mis hijos. Lo que estamos haciendo, amada iglesia, es sepultándolos en el fracaso a nuestros hijos. A ti y a mí tenemos que hacer, amada iglesia, lo que la palabra de Dios nos insta, nos manda. Que si otro hogar, que si otra familia, que si dentro de la iglesia alguien no le dice nada a alguien, al final ese alguien, como lo estamos viendo con los hijos de Elí, van a fracasar. Van a fracasar. Tú y yo, aunque eso lo estemos viendo, no vamos a decirle al hijo o a la hija, pues hazlo vos porque fulano lo hace. No, querido hermano y hermana, tú y yo somos llamados, acordémonos, le voy a decir esto, lo he dicho en otras veces, le insistiré, hemos aceptado el día que llegamos a un altar de un templo, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y nuestra vida, todos los días que el Señor nos permite en esta tierra vivir para Él, debe de ser regida al mismo que lo aceptamos en el altar aquel día. No debemos de cambiar 1 año, 2 años, 3 años, o ya tiene privilegio, o ya de esta manera. No tenemos que cambiar nuestra vida. Debemos tú y yo que estar claros que está regida a Cristo Jesús. No importando las circunstancias, no importando los problemas, nuestra vida todos los días hasta el día que Cristo venga o nos mande a traer, debe de estar regida a la palabra de Dios. Si tú y yo volteamos a ver a los lados y empezamos a ver que porque él o ella o aquellos o aquellas caminan de esta manera, pues yo también lo voy a hacer de esta manera, no debe ser nuestro parámetro los hermanos, las hermanas. Acordémonos, en otros temas hemos hablado, el hombre, la mujer falla, pero la palabra de Dios no te va a fallar nunca, es fiel. Y esta palabra es lámpara a nuestros pies para que tú y yo no tropecemos, no nos perdamos. Debemos de ser fieles y poner la mirada, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Ellos se apartaron. ¿Qué pasó con Elí, el sumo sacerdote? No les estorbó. Entonces, Elí, amada iglesia, era un sacerdote, era un servidor del Señor, pero sus hijos, dice la Biblia, lo hemos leído, eran impíos. Dice la Biblia que ellos, amada iglesia, a pesar que su padre era sumo sacerdote, a pesar que su padre era el padre y la autoridad de la casa, el padre no les enseñó conocimiento de Dios. Porque dice la Biblia que ellos no tenían conocimiento de Dios, y dice la Biblia también que hacían lo malo ante los ojos del Señor. No solamente estaban haciendo lo malo ante los ojos humanos, sino que sobre todo ante los ojos del Señor. Acordémonos, amada iglesia, que nosotros, como otros hacen, podemos hacer muchas veces. Pero acordémonos que no solo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo ante los ojos de los humanos para que miren. No, lo está viendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel al cual nos entregamos. Y Él es el que nos va a juzgar, no los hermanos ni las hermanas. Debemos tú y yo, amada iglesia, vivir para el Señor. Nunca vayamos a inclinarnos a vivir para los hermanos, que me miren los hermanos, o porque el hermano vive así, yo voy a vivir así, o porque los hijos de los hermanos viven así, mis hijos van a vivir así. No, querido hermano, nuestro parámetro, nuestra guía, nuestra luz, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo debe ser la guía de nuestro caminar. Acordémonos que estos jóvenes, hijos de Elí, hacían lo que a ellos bien les parecía, hacían lo malo ante los ojos del Señor, aún, dice la Biblia, dentro del templo. Quiero que leamos primer libro de Samuel 2, 12, 22 también. Dice, 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 y 22. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga todo lo que los hijos estaban haciendo. Un día estos hijos hoy son adultos, según lo leemos aquí, pero un día fueron pequeños.
Pero muchas veces, amada iglesia, nosotros como padres, de tener puesta nuestra mirada en la Biblia, de tener puesta nuestra guía en la palabra y en la presencia de Dios, muchas veces a raíz de bajar la mirada nosotros como padres y ponerla en otros padres y ponerla en nuestros hijos, nosotros nos desviamos también del conocimiento, de la luz de la palabra de Dios y terminamos llevando a nuestra familia, a nuestros hijos al fracaso. Esto es lo que estaba sucediendo con Elí, el sumo sacerdote. Sus hijos habían llevado al fracaso, hacían como querían dentro del templo, no respetaban a nadie y también se metían con las hermanas en el templo también y no les estorbaba el profeta Elí. Entonces, vemos entonces, amada iglesia, que el pecado de Elí fue grave. Lo vemos a la luz de la palabra. Siendo un sacerdote, no les enseñó a sus hijos el camino de Dios y como padre no usaba, como padre no usaba la autoridad que Dios le había delegado, ni tampoco como sumo sacerdote supo usar la autoridad sobre la vida de sus hijos, sobre el mal comportamiento de sus hijos. No les estorbaba. Padres, madres de familia que en esta oportunidad estamos escuchando, somos llamados por la palabra, no porque yo lo diga, sino por la palabra, lo estamos leyendo, que tenemos, amado pueblo, que estorbar a nuestros hijos. Y cuando digo estorbar, yo no estoy diciendo que usted les dé con una raja de leña. Yo no estoy diciendo que agarre un cable de luz y les dé con ellos. No, estorbémosles aconsejándoles, estorbémosles sentándonos, más si son hijos ya adultos, es platicando de buena manera, con buen tono de voz, amada iglesia, para aconsejar según la palabra de Dios. Tú y yo sabemos de cuántos casos donde los padres, las madres, avergüenzan aún a sus hijos delante de otros jóvenes o delante de otros padres de familia. En la calle les pegan o aún en el mismo templo les pueden pegar. No, querido hermano y hermana, todo eso se corrige en casa y se corrige de buena manera. Aquí vemos a un Elí que no los estorbó. Padres de familia, si usted y yo no estorbamos a nuestros hijos, tenemos que prepararnos porque vamos a dar cuenta de ese pecado delante del Señor. Ya le dije, con esto yo no le estoy diciendo péguele, dele duro. No, no, no. Todo debe de hacerse como Dios manda y como hijos de Dios, como padres de Dios, madres de Dios, debemos de hacerlo de la manera correcta. Pero debemos estorbar a nuestros hijos para que no caigan en pecado. Y esto pasó con los hijos de Elí. Elí los dejó, amada iglesia, a que actuaran libremente, no les instó a cambiar su manera de vivir, no los instó a que vivieran una vida agradable para Dios, sino que los dejó. La autoridad de Elí como sumo sacerdote y como padre no la ejerció sobre sus hijos. Acuérdese que la Biblia aquí nos habla de falta de conocimiento de Dios y la falta de disciplina también llevaron a estos hijos de Elí a una muerte prematura como consecuencia de sus pecados. Pero ¿de quién era el pecado? Era de Elí, amada iglesia. Muchas veces los hijos son el fruto del pecado de los padres, de la poca disciplina desde pequeños, porque no estamos hablando, pueblo de Dios, que vamos a tratar de empezar a corregir a los hijos a los 13, a los 14, a los 20 años. Ya no se puede. Incluso, amada iglesia, hay un dicho allá afuera donde dice que el árbol se va enderezando desde pequeñito. No cuando ya está grande usted lo va a querer enderezar, ya no se puede. Ese es un ejemplo del mundo, pero cabe decirlo, amada iglesia, no es a última hora querer cambiar. Y si a última hora ya llegaste a los caminos del Señor siendo adulto y tus hijos ya están grandes, pues tu ejemplo, que ellos miren tu ejemplo sin decir mucho, sino solamente tu ejemplo que modeles tu accionar dentro de tu casa, amado padre, amada madre de familia, y también la manera de hablar, de conducirnos y de fieles creyentes y buscadores de Dios que seamos dentro de su obra, a hijos grandes Dios los va a transformar a través de nuestro ejemplo. Pero no es a gritos, no es con golpes, amada iglesia. Entonces, quiero que leamos primer libro de Samuel 2:25. Oiga lo que dice. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová
había resuelto hacerlos morir. Seguimos hablando de los hijos de Elí. Así que, amada iglesia, no está de más, veamos en nuestros tiempos y apliquemos esta historia a nuestro tiempo presente, amada iglesia. Muchos padres, amada iglesia, cometemos el pecado de no preocuparnos por disciplinar, por aconsejar, por guiar a nuestros hijos, y ahí los dejamos que hagan como ellos quieren. Cuando tú y yo vengamos a sentir, ya no, el niño ya no tiene 4 años, el niño ya no tiene 5 o 6 años, y el niño tiene 14 años, y el niño tiene 17 años, y la cosa va a ser más difícil. Padres, madres que tienen hijos pequeños, empecemos a guiar, pidámosle al Señor el entendimiento y la sabiduría para poder guiar a esa niñita, para poder guiar a ese niñito, porque el día de mañana ya no va a ser la niñita de 5, 7, 8 años, mañana ya van a ser 14, 15 años, y usted mira el ambiente a nuestro alrededor como está, los compañeros y compañeras que tus hijos van a tener en la escuela, que les van a enseñar de alguna manera, ellos modelan también esto. Por eso se vuelve necesario, padres de familia que tienen hijos pequeños, están en el momento de la gran oportunidad. El día de mañana, si tú y yo, así como Elí no hizo la labor como padre que tenía que ejercer, el día de mañana a ti, querido hermano, a ti, querida hermana, te va a tocar llorar. Te va a tocar llorar porque ya no vas a poder hacer nada, porque hoy, pequeño o pequeña, el niño, no estamos haciendo la verdad, no estamos disponiendo la verdadera autoridad y disciplina que Dios nos ha delegado como padres para con nuestros hijos. Y cuando digo esto, no estoy diciendo de estarles pegando con el cincho, de estarles regañando, gritando. No, hay maneras, amado pueblo, no confundamos también. Así que hablando de esta situación, amada iglesia, estamos en un tiempo y debemos asegurarnos, si tú y yo ocupamos la autoridad que Dios nos ha delegado y la disciplina como padres dentro de lo sano y correcto, como hijos de Dios, padres, como hijos de Dios, madres, como hijas de Dios, y lo aplicamos de la manera correcta, vamos a estar salvando a nuestros hijos. Si no lo hacemos, los vamos a estar tirando a condenación a nuestros hijos. Debemos, amada iglesia, no solamente tú y yo como padres preocuparnos por los estudios de ellos, no solamente preocuparnos por el pantaloncito, el vestidito del niño o la niña, debemos de preocuparnos por la salvación de ellos. Y esto tiene que ver con el modelo, el ejemplo que tú y yo como padres le demos a ellos. Si tú como padre y madre, nuestros hijos miran que somos sujetos a Dios, que somos sujetos a las autoridades de la obra, ellos como hijos se van a sujetar a ti. El demonio, Satanás mismo, el infierno, no va a tener de dónde tomar armas contra ti, porque tú, querido padre y madre, te sujetas a Dios, te sujetas a tu pastor, te sujetas a tus autoridades superiores. El diablo no va a hallar espacio cómo destruir la vida de tus hijos, y ellos, tus hijos, van a ver el modelo que tú les estás modelando, y ellos, como tú eres obediente a tus autoridades, tus hijos también van a ser obedientes a ti. Pero es necesario que la disciplina y la autoridad, amado pueblo, que Dios ha delegado, la ejerzamos. De lo contrario, nuestros hijos se van a perder. Por eso dije hace un momento, ¿cuántos padres se preocupan por los estudios de sus hijos? Qué bueno, ¿está mal o no? Está bien. Pero más que preocuparnos solamente por los estudios, hay que preocuparse por la salvación de ellos. También es cierto, tú les estás dejando un buen legado de sus estudios, su carrera, pero el día de mañana ellos pueden ser como los hijos de Elí, que no tenían conocimiento de Dios. Podemos a veces, quizás, que nuestros hijos, preocuparnos que nuestros hijos aprendan un idioma, preocuparnos que nuestros hijos tengan un buen vehículo, preocuparnos que nuestros hijos logren un buen título universitario. ¿Es malo? No, por supuesto, es importante que se preparen, es importante que todo esto lo hagan, pero más importante, amada iglesia, es que ellos tengan la salvación y lo guarde Dios de la condenación. Pero tenemos un papel prominente, amada iglesia, que tú y yo como padres debemos ejercer. Los hijos de Elí se perdieron, se condenaron, murieron, fracasaron a causa de que Elí fue negligente.
Fue insensato en criar a sus hijos. Te leo Marcos 8:36 rápido, porque el tiempo nos apremia. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos modelando como padres a nuestros hijos? Que andamos para arriba y para abajo, para las cosas materiales y para las cosas de Dios las dejamos por si acaso. Así van a ser nuestros hijos o peor que nosotros, amada iglesia. Tú y yo sabemos que la prioridad bíblicamente, con conocimiento de Dios, tú y yo sabemos que la palabra de Dios debe ser prioritaria en la vida del ser humano. Y ese, amada iglesia, debe de ser el modelo que como padres debemos de darle a los hijos. Si no ellos, el día de mañana van a ser igual o peor que nosotros, amada iglesia. Debemos de preocuparnos porque tú y yo pudiéramos estarle dando buen estudio, podemos darle el buen zapatos, buen vestido, buen todo aquello bueno materialmente, pero su salvación está en fracaso. Muchos padres, amada iglesia, cometemos el mismo error de Elí. No usamos la disciplina que Dios nos ha dado como padres, o no la estamos usando, sino que permitimos muchas veces, amada iglesia, que nuestros hijos vivan a su manera, vivan el mismo estilo de vida del mundo, que vivan en una vida desagradable delante de Dios, en vicios, en fornicación, en adulterio. Y la palabra de Dios, amada iglesia, amado padre y madre, nos manda a disciplinar. Repito, no confundamos cuando digo estorbar, cuando digo disciplinar, cuando digo tratar, no estoy hablando de pegarle, no estoy hablando de gritar. Hay maneras correctas, amado pueblo de Dios. Debemos de disciplinar, castigar dentro de la buena palabra, castigar a nuestros hijos mientras hay esperanza. Llega un momento que ya usted pegarle a un hijo, risa le va a dar que usted le dé con la chancleta a la niña. Ya la niña tiene 14 años, cree que con la chancleta va a corregirla, ya no la corrige. El papá cree que con un leñazo va a corregir al cipote, ya no, lo hace más soberbio, más rebelde, y así son grandes. Así que, amada iglesia, no olvidemos que tenemos un gran compromiso. Te leo Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí nos habla lo que le estoy tocando. La Biblia, el lenguaje actual, dice, corrige a tu hijo antes que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Y esto es lo que pasó en Elí, amada iglesia. Muchas veces como padres queremos que sean otros. Si tú y yo no los corregimos, si tú y yo no disciplinamos a nuestros hijos, nuestras hijas, otros lo van a hacer. Y los van a corregir de una manera dura, de una manera difícil. Fíjate bien. Y muchas veces quizás nosotros decimos, hay que el maestro de escuela bíblica corrija a este mono, decimos. Y no es el maestro, no es la maestra. Debe ser usted y yo, se nos ha sido delegado como padres, como hogar, para corregir a nuestros hijos. Somos tú y yo, amada iglesia, que Dios nos ha dado un gobierno como padres de familia. Somos los primeros, que de ahí hay otros que van a ejercer cambios en la vida de nuestros hijos, es cierto, pero los primeros somos tú y yo. Y muchas veces los padres y las madres no quieren ejercer su trabajo y están a expensas que en la escuela, que en el kinder, que en la escuela bíblica de la iglesia, que el pastor cambie a mis hijos. Somos nosotros, amada iglesia. Quiero leerte Esther 1:22. Dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a la escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo, oiga esto, que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Importante esta frasecita, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Es necesario, hermana iglesia. Queremos el triunfo, queremos la victoria en Cristo, afirmemos nuestro hogar. Queremos tener victoria, no queremos ser nosotros como padres quienes pequemos y destruyamos a nuestros hijos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Hemos visto entonces, amada iglesia, 3 ejemplos bíblicos de padres que pecaron con sus hijos: Noé, Isaac y Elí. Amada iglesia, Dios te bendiga en esta oportunidad, este día sábado. Dios bendiga a la juventud, Dios bendiga a los jóvenes que están con su uniforme, la directiva de jóvenes. Dios bendiga a todos mis amados hermanos jóvenes. Dios les bendiga en este día sábado y será hasta el día de mañana si Cristo no ha venido. Dios te bendiga, amada iglesia. Bye.